Amén, hermanos. Bendiciones. Pueden pasar, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos, hermanos, allá en el anexo. Le damos palmas al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y también, hermanos, nuestros hermanos que están por las redes, ¿verdad? Dios les bendiga. Y bienvenidos también a esta transmisión. Los que estamos en lo presencial, cada uno de los que estamos aquí, hermanos, Dios les guarde. Amén. Fíjense que en esta semana, como bien lo recordó mi esposa, el Señor nos permitió cumplir 30 años. Que el Señor nos llamó a este bendito ministerio. Amén. El ministerio bendito de predicar la palabra del Señor. A raíz de que ella nos estaba ministrando de darle gracias al Señor por esta bendición, vinieron a mi mente muchos recuerdos. Aún antes que el Señor nos llamara al ministerio, cuando empezamos, ella empezó, yo también no la conocía todavía a mi esposa. Ella empezó en una iglesia, yo empecé en otra. Cuando nos convertimos, y tanto ella, ¿verdad? Fiel a la casa donde estaba sirviendo, y yo también, ¿verdad? Tenía mi pastor en aquel entonces, y tenía a mi mente que nos reuníamos aproximadamente de 8 a 10 hermanos los domingos. Eran los servicios, empezaban a las 9, terminaban a las 12. Los servicios, había escuela dominical y luego cantos, alabanzas, y luego la escuela dominical, el devocional, el mensaje. Muchos se recordarán de que los domingos de esa forma se hacían los servicios, ¿verdad? Se iniciaba con alabanza, luego la escuela dominical o el discipulado, la enseñanza. Luego nuevamente se alababa al Señor y luego venía el devocional. Y esa era la forma en que yo empecé a buscar de Dios. Y como el Señor, ¿verdad? Pone a sus pastores, a sus ministros. Yo tuve a mi pastor, y en lo que el Señor me permitió poder colaborar con él y servirle, pues le servía. Y pasó un tiempo, él me bautizó, ¿verdad? El hermano, el pastor me bautizó. Me recuerdo el nombre del hermano, Pastor Miguel Martínez. En un domingo, después de que me bautizó y que me había discipulado, ya me había estado observando. Y quiero llegar al punto en que estaba yo tan tranquilo ese domingo, y terminó él el mensaje, como me gustaba, ¿verdad? Oír de la palabra. Terminó el mensaje. Cuando él terminó el mensaje, se me quedó viendo, ¿verdad? Y dijo, el próximo domingo nuestro hermano Obed nos trae el consejo de la palabra. Cuando dijo así, yo me asusté, hermano. Yo me asusté, de veras. Ahora que hago memoria, ¿verdad? No fue una buena reacción, porque yo alcé la voz y le dije, no, sentado, porque el impacto fue fuerte. Y yo le dije, no, hermano pastor. Pero él siguió, y el próximo domingo, hermanos, empezó a dar todos los servicios, las actividades que íbamos a tener el próximo domingo. Y yo levantándole la mano, ¿verdad? Para decirle que no, ¿verdad? Pero él seguía, me ignoró.
terminó de dar los anuncios. ¿Cómo les digo? El hermano empezaba el culto, dirigía el culto, predicaba, ¿verdad? Solo faltaba que él recibiera las ofrendas, ¿verdad? Y finalizaba, daba los anuncios y finalizaba, ¿verdad? Era, como les comento, los miembros no éramos muchos, ¿verdad? Éramos 8, 10 cuando se llenaba. Pero no por la cantidad de hermanos que fueran, sino predicar la palabra de Dios no es fácil, hermano. No es de pararse y disertar o dar un discurso. Es más fácil eso, dar un discurso o leer algo o recitar un poema, pero predicar. Y ya así en público, ¿verdad? Terminó de dar él y se hizo la oración final, ¿verdad? Y los hermanos empezaron a despedir y todo, y yo me quedé. Y cuando ya los hermanos se habían ido, y nos quedamos con el pastor, y me acerqué yo y le dije, mire hermano Miguel, le digo, fíjese que yo no voy a predicarme. No estoy preparado. Nadie está preparado, ¿no? Pero así me trataba él. Usted predica el próximo domingo. Pero fíjese, hermano, usted predica el próximo domingo. Y ya no me dio argumento, ¿verdad? Y entonces, a salir del acomodamiento que tenía, ¿verdad? Porque uno tan feliz que le lleven siempre la comidita, ¿verdad? Amén. Que otro lo haga, ¿verdad? Que otro. Y qué bueno los privilegios que el Señor nos da y el servicio en el que podemos estar funcionando, sea la alabanza, ahora protocolo, sea servicios diferentes, ¿verdad? Bienvenida, diferentes privilegios que hay, aún hermanos que están en medios. Pero qué bendición, y es muy importante, son, ¿cómo podríamos? Diaconías, ayudas, servicios, muy, muy preciosos y muy necesarios. Pero ¿cuál es nuestra gran comisión? Amén. La gran comisión es ir. Y no es solo para el pastor, sino es para todos. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad. Id y predicad. Id y predicad. ¿Y cómo sabrán si no fueren enviados? El Señor nos envió. Entendemos, hemos sido enseñados. Y en el mensaje lo vamos a ver, que necesitamos, cuando recibimos a Cristo, nuestro corazón al Señor se revela a nosotros, necesitamos ser enseñados, ser discipulados.
ser discipulados y luego ir. Pero la transición de ser discipulados a ir ha tardado mucho. Ya el discipulado ya tardó en muchas personas, no en los que se han convertido hace 1 o 2 días o un mes. No, ellos necesitan ser discipulados. Pero hay muchos hermanitos que ya no tienen 1 mes o 2 meses. Ya el discipulado ya se tardó un poquito. Ahora tienen que transicionar a predicar. Y aunque me diga que no, así como yo dije, no hermano, pero es que yo estoy haciendo esto, no hermano, pero es que el tiempo, no, hay muchas excusas. No hermano, pero yo necesito una segunda ronda de discipulado, una preparación mayor para poder ir a... Necesito discipulado 25 y 26, que ya pasó los cursos hasta el 24, todavía el 25, 26, hasta el 100. Hasta el 100 ya quiero saber si va a llegar a ese discipulado 100, que el Señor ya vino. No sé si me voy a entender. Ah, no, pero yo tengo este servicio. Amén. Yo estoy en medios. Amén, qué bueno que estás en medios. Predica. Hermano, pero estoy dando la bienvenida. Dios te bendiga por dar la bienvenida. Predica. Y en el departamento o en el área que estés, predica. 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 Y aunque tu alma en algún momento diga que no, porque mucho cristiano, y no hablo específicamente de la iglesia local, sino hablo de la iglesia en lo general, ha caído en una trampa del enemigo. Meditando en esto, hermano, ha caído en una trampa del enemigo. Y la trampa es de siempre esperar recibir. ¿Y qué voy a recibir? ¿Y qué me va a dar Dios? Cuando ya ese tiempo, ya el Señor te dio su vida. Derramó toda su sangre. Como dice un hermanito salmista, ¿qué más puede hacer? ¿Lo que más quieres que te dé? Y ya te dio toda su vida. Ya nos dio toda su vida. Y entonces nos detenemos y peor es cuando nos detenemos en situaciones de que no me aman, fíjate, no me aman en la iglesia, de que tengo problemas con un hermanito, de que no me dejan hacer aquello, y estamos en un, ¿cómo podría decir? Entretenidos, o el enemigo muchas veces nos hace perder mucho tiempo en estarnos fijando en situaciones de la iglesia local, en situaciones de tu congregación, en que si vino, si no vino el hermano, si te saludó, si no te saludó, si el hermano es digno o no es digno, juzgando, y tanta situación que me hicieron, que yo hice, y esto y aquello, y se detiene tanto el cristiano que dejó de predicar, dejó de dar el siguiente paso, que es ir y predicar. Ir y predicar. Aún se lo comento, no sé cómo decirlo,
Te lo digo a ti, hermano, que estás molesto con tu pastor, con un hermano de la congregación, y que eso te ha detenido. Perdiste tu comisión. Fíjate que te llamaron de las tinieblas a la luz. Ya en la luz, siguiente paso era bautizarse en agua y ser lleno del Espíritu Santo. Luego de ser lleno del Espíritu Santo era: id, me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Id y predicad. Pero muchos cristianos se quedó en el impas de que se bautizó en agua y vio que algo no le parecía en la iglesia o en el lugar donde estaba. El discipulado, el apostolado, la iglesia primitiva no tenía tiempo. Y gracias a Dios que no le dieron tiempo de estarse discutiendo y peleando entre sí, porque fueron perseguidos. Entonces no tuvieron tiempo. Lo que tuvieron que hacer es ir, salir e ir a predicar. Y anunciar aquello que habían visto y oído acerca de y concerniente al verbo de Dios, Cristo Jesús. Porque lo que hemos oído, lo que hemos visto y palparon nuestros ojos tocante al verbo de Dios, esto es lo que os predicamos. Si tú notas, no había tiempo de otras cosas, sino ir y predicar. Ahora nosotros, bendito Dios, tenemos la enseñanza de recibir la doctrina, de estar siendo discipulados, de estar siendo enseñados. Pero no podemos estar todo el tiempo en esa condición. Por eso en Hebreos llega un momento, perdón, nadie se vaya a ofender, hermano, pero llega un momento que Pablo dice: y de estas cosas tengo mucho que deciros, pero como os habéis vuelto tardos, les dice a los hebreos, ¿verdad?, para oír, porque debiendo ser ya maestros, debiendo ya estar enseñando a otros, tenéis necesidad de una comida ligera, ¿verdad? Y no de vianda. Entonces, la palabra, hermano amado, nos habla y nos exhorta esta noche a transicionar, a cambiar, a evolucionar. A través de estos versos que leemos aquí en el tema que podemos ver, la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que Romanos 18 lo dice claramente. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está la palabra? ¿En tu corazón solamente? Yo creo, hermano. Yo creo con todo mi corazón. Gloria a Dios, yo creo. Sí. ¿Tú crees? Sí, yo creo. ¿Pero qué vas a hacer? Creer. ¿Pero qué vas a hacer con lo que crees? Creerlo, hermano. Creerlo. Sí. ¿Pero qué vas a hacer con lo que crees? Predícalo. ¿Cómo se predica? Con la boca. ¿Verdad? Un instrumento
nuestra boca. Por eso no vamos a dejar de predicar. Y bendito Dios, nosotros somos testigos oculares de nuestro Padre Apostólico, que aún en medio de esta pandemia, en lo más fuerte, no cesó de ¿qué? Predicar. Predica. Hasta más. Porque esa es la comisión. Predicar. Amén, hermano, es la comisión de nuestro apóstol. Gloria a Dios, la comisión de usted como pastor. Amén. Pero es suya también, hermano. Pero yo no tengo púlpito. Es que no se necesita púlpito para predicar. Lo que se necesita es fe para confesar lo que hay en tu corazón. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Amén. Como lo dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos podemos confesar? ¿Cuántos podemos predicar en esta hora? Y confesar que Jesús es el Señor. Puedes abrir tus labios y decir, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Tú ahí lo dijiste? ¿Tú ahí en casita lo dijiste? ¿Tú ahí levantaste tu mano y dijiste, Jesús es el Señor? ¿Y lo confesaste a los aires? Ahora, si a pesar de que, sí, ¿verdad? Si te lo estoy diciendo que lo hagas y te cuesta, créeme que el enemigo ha ganado ventaja en tu vida. Porque tú eres una fuente, tú eres un pozo de bendición. Y fíjate que en Génesis habla de que los filisteos le echaron tierra a esos pozos y los cegaron para que no fluyera el agua que había allí. Agua había, pero no podía fluir esa agua. Entonces los filisteos hicieron un trabajo llamado, cegaron esos pozos. Tú eres un pozo de Dios que da agua para vida. Y para que de esa agua sale por tu boca. Cuando tú confiesas, cuando tú declaras con tu boca, con tu vida, con tus actitudes, que Jesucristo es el Señor. Que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes, que Él es nuestro Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Y no nos podemos callar. Porque es como dice, que es como el Espíritu que entra en vosotros y como corrientes de agua viva en vuestro vientre que declaran que Jesucristo es el Señor. Ahora, si no lo has experimentado, necesitas convertirte, reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Si tú no has experimentado ello, hago esta oración que dice, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque desde el momento, oye bien, que uno recibe a Cristo en su corazón, pero que lo recibe en su corazón, una conversión real. Una conversión real. No que creyó, que lloró, que le gustó mucho el tema o el mensaje, o que se conmovió almáticamente. No, que se convirtió, que reconoció, que se arrepintió y Jesucristo entró en su corazón. Tu vida no es igual. Tu vida cambia.
Y entonces empieza a nacer dentro de ti, de que lo que tienes dentro de ti, que es a Jesucristo, lo quieres compartir. Lo quieres enseñar, quieres hablar de Él. Como lo que le pasó a Felipe, que conoció al Señor y él quería compartir al Señor. No hablemos de que no lo compartió de la forma correcta, pero hablemos del impulso, del deseo, del anhelo que él tenía de compartir a Cristo. Porque tenía a Cristo en su corazón, porque lo había conocido, se había encontrado. No solo lo había conocido, se había encontrado con Él. Como dice el salmista Juan Carlos Alvarado, no lo puedo callar. Esto que está dentro de mí, lo tengo que sacar. Lo tengo que declarar. No se puede quedar ahí. Yo tengo que compartir a Cristo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, por eso dice, y creyeres en tu corazón. Y creyeres en tu corazón que está vivo, que vive, como cantaban hoy mis hermanos, que vive, que reina, que vive. Si confiesas eso en tu corazón, lo crees en tu corazón, no te puedes quedar callado. A menos que el enemigo haya trabajado, como te estaba explicando, haya trabajado en tu vida o en el hecho de que ahora no tienes. A un principio sí tenías esa convicción, ese deseo, ese anhelo, pero luego se fue apagando a tal punto que ya no compartiste. ¿Qué pasó? No es que no seas cristiano, que no hayas recibido a Cristo, perdón, en tu corazón, o no te hayas arrepentido, no, sino que permitiste que el enemigo cerrara tu boquita para no confesar y no declarar quién es tu Dios. Pero esta noche, si se lo hemos permitido al enemigo, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Esos pozos, esos labios, esas vidas, hoy recuperen en el nombre bendito de Jesús. En el año de la recuperación, recuperen el amor, recuperen el fluir de predicar a Cristo, de declarar que Jesucristo es el Señor. Y puedan decir como Jeremías, yo quise callarme, yo no quise ya hablar más, porque cada vez que hablaba, tu mano venía sobre mí. Y quise quedarme callado, pero había dentro de mí, dice, como un fuego, que no me dejaba estar callado. Yo tenía que profetizar, yo tenía que hablar. Me sedujiste, Señor, le dices, y empieza a profetizar, hermano, aunque le caiga a palo, pero sigue profetizando. Que nosotros podamos decir, Señor, que ese fuego, que ese anhelo de predicar, Señor, aleluya, no me deje, no, que tenga ese fuego, tenga ese anhelo en mi corazón de predicar en mi trabajo, donde estudio,
donde me movilizo. Que declare a Jesucristo, que proclame a Jesús. Esa es nuestra proclama. Nosotros nos llamaron a proclamar. Nosotros nos llamaron a predicar. Predicar es una proclama. Nos llamaron a proclamar. Ir y proclamar el Evangelio. Ir y proclamarlo. Es un llamado para todos. Y más en este tiempo. Tenemos que proclamar. Pero no oyen. Tú proclama. ¿Te oigan o no te oigan? Tú proclama. Tú fuiste llamado a proclamar. Es que no, yo miro que no creen. Crean o tú no sabes. Tú y yo demos el mensaje. Demos el mensaje. No nos cansemos de darlo. Desde ese día que yo dije no, pero que no me tomaron en cuenta mi opinión, no he dejado, hermano. De predicar, de dar el mensaje. Más de 30 años. No tengo un dato exacto, pero más de 30 años. Y vamos a seguir predicando hasta que Él venga. Y proclamando y diciéndole, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si confesares con tu boca, si predicas que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Hermano, o sea que el que no predica no es salvo. Saber, hermano. Porque yo creo que el que predica es porque tiene a Cristo en su corazón y quiere predicarlo. Entonces es salvo. Pero el que dice que tiene en su corazón a Cristo y no predica a Cristo, hermano, yo lo estoy dudando. Yo lo dudo. Porque entonces uno habla de su experiencia con el Señor y lo declara. Amén. Ay, 25 minutos para la introducción. Por eso no terminamos los temas. La versión Nácar Colunga dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado al apostolado. Gloria a Dios por los apóstoles. Elegido para predicar el evangelio de Dios. Tal vez tú no has sido llamado al apostolado, pero sí has sido llamado y elegido para predicar. No, hermano, es que yo solo llegué a la iglesia para ver en qué ayudo. Amén, ayuda, gloria a Dios, ayuda. Pero tú fuiste elegido para predicar. Te llamaron para predicar. Pero es que yo sirvo en esto. Sí, amén. Sirve en todo lo que quieras. Pero fuiste llamado. Tu comisión es predicar el evangelio. Gloria a Dios en nuestro hermano y apóstol Pablo. Gloria a Dios. Por el apostolado de nuestro padre espiritual, nuestro hermano Sergio Enríquez. Gloria a Dios. Pero, gloria a Dios por el apostolado. Pero nosotros hemos sido elegidos para predicar el evangelio de Dios, hermanos.
¿Por qué tengo que aclarar esto? Porque que prediquen los apóstoles, que prediquen los pastores, que prediquen más los evangelistas. Ellos sí tienen la obligación. Los maestros de enseñar y los profetas de profetizar. Y yo bien, gracias. No. Predica. En el nombre de Jesús esta noche, en el nombre de Jesús. Soy hombre bajo autoridad y por la autoridad que me ha sido concedida, te desato en el nombre de Cristo Jesús. Desato tus labios. Te desato en el nombre de Cristo. Para que toda atadura, toda cadena sea rota en el nombre de Jesús. Todo aquello que te ha detenido para no predicar el evangelio, acusaciones, cualquier acta de decretos contraria, todo aquello en contra tuya está siendo clavado en la cruz. La sangre preciosa de Cristo te limpia de todo pecado. Proclama, declara, dile que eres salvo, que no lo merecías, es cierto, pero que eres salvo, que la sangre de Cristo te perdonó, te limpió. Y confiésalo a los aires, por gracia soy salvo. Sí, eres un esto, eres aquello, por gracia soy salvo. No es que eres aquello, no entiendes que es por gracia, no entiendes que es por misericordia, no lo entiendes. Díselo a los aires, no lo entienden. Díselo a tus acusadores, que no es por lo bueno, sino es por gracia. Es un favor inmerecido. Es porque Él pagó el precio. Él lo pagó. Por eso, entendiendo esto, dice David, bienaventurado el pueblo cuyos pecados han sido perdonados y borradas todas sus iniquidades sin haberlo merecido. Bienaventurado, hablando de nosotros, hermano, que no merecíamos, pero somos bienaventurados, dichosos. La gracia se derramó sobre nosotros para ahora poder declarar ese amor, poder proclamar el amor de Dios en nuestra vida. Eso es lo que tienes que proclamar. En ningún momento vamos a llegar y a decir, no, es que el Señor conmigo se sacó la lotería. Es que yo necesitaba estar en el reino de Dios para poder coordinar. No, hermano. Porque lo vil, lo menospreciado. ¿Sabéis que no sois muchos de buen linaje? Le dice el apóstol Pablo, porque ya se estaban poniendo sus moños, ¿verdad? ¿Sabéis que no sois de buen linaje, verdad? Que no sois muchos nobles. ¿No sabéis que lo ignorante escogió Dios para avergonzar a los sabios? Hermano, los bajó de la moto. Y a nosotros también. Solo predica el amor de Dios en tu vida. Lo que Dios hizo en tu vida, predícalo. No se necesita de gran elocuencia, solo se necesita de amor. De amor por aquellos que necesitan a Cristo también. Elegido, escogido. A ti te eligieron. ¿Por qué no escogieron al vecino? Yo no sé, a ti te eligieron. ¿Por qué no escogieron al licenciado, a la licenciada, al ingeniero? No, a ti te escogieron. A ti. Para predicar el evangelio de Dios. Es que la iglesia tiene que predicar. No hablemos de los 5 ministerios, hablemos de la iglesia. La iglesia, la amada, tiene que predicar. Tiene que hablar. Tiene que declarar a Cristo. Los 5 ministerios no se dan abasto. La mies es mucha. Los obreros son pocos. Mucha necesidad.
Y muchos cristianos, hermano, atado, callado. Insisto, amargado con su congregación, con los hermanos, con su familia, perdiendo el tiempo. Predica mejor. Ya deja, predica. Y ahí lo demás se va a solucionar, hombre. No sé ni cómo decirlo, perdón. Predica el reino. No, pero deja ya. Es que me hicieron, hermano. ¿Cuánto? Y te van a hacer más, hombre. Predica. Deja tu mente ya de estar pensando en cosas que te están entreteniendo, que te están deteniendo a anunciar el mensaje de salvación. Si tú eres un siervo, una sierva, un mensajero, elegido, eres un elegido para predicar. Hermano, pero tantas cosas que puede haber. Pero yo no sé leer. No te están diciendo que predica. Habla de lo que Jesucristo hizo en tu vida. Es predica. ¿No dijeron eso de Pedro? Ala, son hombres sin letras, pero estaban admirados de cómo predicaban. Gloria a Dios, híjole. Perdón, ese no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Según lo que podemos ver, ¿verdad? En el griego 2098, un buen mensaje. Anunciar buenas nuevas. Una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Como decía aquella hermanita Key, ¿verdad? Buenas noticias, buenas noticias. Aleluya. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que estábamos perdidos, que estábamos condenados, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero el Padre ideó un plan maravilloso de enviar a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados, para que la ira de Dios que tendría que caer sobre nosotros cayera sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea, en Cristo, no se pierda y tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Aleluya, le damos palmas al Señor, hermano. Prediquemos con nuestras palmas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no puedo callar eso. Yo no puedo dejar de callar eso. De que estaba sentenciado a muerte. Tú también. Y un día abrieron la cárcel y nos dijeron, eres libre. Eres libre. Y tú más que nadie sabías que eras culpable. Porque no eras inocente, eras culpable. Pero otro tomó tu lugar. Pagó el precio de tu pecado, de mi pecado. Y por eso hoy estamos aquí. Y un día allá en el cielo, eso le vamos a decir al Señor Jesucristo. Por ti, oh Señor Jesucristo, por ti. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y eso lo tenemos que anunciar. Iglesia del Señor Jesucristo, ya no te detengas más. Ya no pienses más en ti misma.
Predica. Háblale a aquel que lo necesita, que necesita oír el mensaje, el plan de salvación. El evangelio es la operación de Dios para cambiar las vidas, para restaurar. Fíjate, para perdonar y para restaurar, para liberar, para sanar. Creyendo en lo que dice Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas, a liberar a aquellos que están cautivos y aquel que está triste, quitarle ese manto de tristeza y ponerle manto de alegría. Ese es el evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. Hay perdón para ti, hay misericordia para ti, buenas noticias. Hay perdón para ti, hay misericordia. Dios te ama. Dios te ama y por eso dejó el Señor, el Padre, que su Hijo muriera en esa cruz. Porque Él te ama. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que ahora nos llama a sus hijos. Y lo somos sus hijos. Ahora el mundo no lo entiende. Y los que no lo han reconocido no lo entienden. Para ellos les es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios que operó en nosotros vida nueva. Vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Solo el último verso. Seguimos mañana, hermanos, con este tema. Sigue hablándole el apóstol Pablo a la gentilidad. Fíjate que el evangelio y el brote del evangelio y la predicación inició en Judea, entre los judíos, entre los israelitas. Pero si notas, la carta que estamos leyendo es a los romanos. Los romanos era un pueblo gentil, o sea, un pueblo totalmente apartado de las costumbres y de los mandamientos y de todo, de Dios. Ellos eran idólatras, paganos, los romanos. Roma, Italia, ¿verdad? Entonces, ahí está mandando su carta el apóstol Pablo y le dice: yo soy elegido a predicar el evangelio. Y en el verso 14 les dice: y tengo la obligación, tanto para con los griegos, o sea, para con ustedes, romanos, griegos, que eran los pueblos de ese entonces, ¿verdad? Ahora podríamos decir, tengo la obligación para nuestros hermanos aquí en Guatemala, en los pueblos indígenas, en Centroamérica, en América, en Europa, en África, en Asia. Tengo la obligación a griegos y a no griegos. Y a donde pueda llegar nuestra voz, la obligación de predicar. Para con los bárbaros eran pueblos de esos tiempos, para con los sabios y para con los ignorantes. Para los universitarios, ¿verdad?, que tienen conocimiento, y para aquellos que no tienen mucho conocimiento, yo tengo la obligación de predicar. La Biblia Martín Nieto en el verso 15 dice: de aquí mi deseo de evangelizaros también a vosotros, los que estáis en Roma. Yo tengo ese anhelo. Se me ha impedido ir a visitaros. Varias veces he querido, pero se me ha impedido, dice. Pero tengo un deseo enorme de ir y hablar, de ir y anunciar ese evangelio. Tú que has sido enseñado, que has sido discipulado, que tienes un privilegio
en tu congregación. Gracias a Dios y gloria a Dios por ello. Dios te bendiga. Qué bueno que lo tienes. Ahora predica. Predica. Porque nos es impuesta necesidad. No puedes ya quedarte más tiempo callado. Predica. Le voy a pedir a mis hermanos que pasen mientras vemos el último verso. Capítulo 1, verso 16. Y este es un obstáculo tan tremendo en mucho pueblo. Es que me da pena. Es que me da vergüenza. Ay, ¿qué van a decir de mí? En el nombre de Jesús, toda vergüenza, toda pena, todo temor, toda planta que no plantó el Padre sea desarraigada de tu corazón. Aquel que empieza como a balbucear cuando tiene que hablar, cuando tiene que decir algo del Señor y tiene ese temor, en el nombre de Jesús esa atadura sea quitada. Y puedas decir, y confiésalo esta noche, confiésalo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Podríamos decir al judío primeramente, y también a nosotros los guatemaltecos, centroamericanos, y todos los pueblos que hay. Nos llamaron a predicar. Despierta, oye, despierta. Te llamaron a predicar. Despierta ya. Ya te entretuviste mucho. Ya te detuviste mucho, dice el Señor. Predica. Predica. Predica con tu vida. Yo sé que hay vidas que Dios ha puesto para que les hables. Háblales. ¿Qué estás esperando? Háblales. Iglesia de Cristo. Predica. La mies es mucha, los obreros pocos. Se acostumbró la iglesia a decir, predique pastor, predique pastor. No, predica tú. Predica tú. Habla tú. Habla tú. No solo a mí me salvó el Señor. No solo a mí me rescató de donde estaba, a ti también. Confiésalo, proclámalo, decláralo. Cuenta cuán grandes cosas le dijeron a aquel gadareno. Jehová ha hecho contigo, el Señor ha hecho contigo. Quiero ir contigo. No, ve y cuenta cuán grandes cosas yo he hecho en tu hogar, con tus hijos, con tu familia. Cuéntalo. Quieren oírlo. Y el que no quiere oírlo, tú habla. Y no podrán decir que no hubo profeta, que no hubo quien les predicara. No tendrán excusa delante del trono del Señor. Oh Padre Santo, tú que en este momento vas a recibir a Cristo en tu corazón, ¿has oído esta palabra? ¿Quieres participar de este movimiento de la predicación del Evangelio? Lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesucristo, la experiencia de Cristo en tu corazón. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Que si crees con todo tu corazón y confiesas con tu boca
que Jesucristo es el Señor y que resucitó, que murió en la cruz por tus pecados y vive, y lo crees de todo corazón, eres salvo. Recíbelo en el nombre de Jesús, créelo. Si no tienes una congregación, busca una congregación donde se predique a Cristo, su venida, su resurrección. Bautízate en agua, sé discipulado, sé enseñado, aprende, oye y luego predica. Predica. Predica el evangelio. Porque nos han llamado a ser mensajeros de la reconciliación. Tú que estás alejado, tú que un día recibiste a Cristo, pero por algún motivo permitiste, porque tú lo permitiste. No culpes a nadie. Ya basta de culpar a otros. Tú lo dejaste, tú lo permitiste. Que el enemigo tomara ventaja. Hoy es el momento de renunciar, de perdonar, de reconciliarte con el Señor. Reconcíliate con tu Dios. Ser restaurado. Busca el restaurar tu vida, el ser ministrado, el ser aún liberado. Y luego predica. Predica al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No se envejecerán mis huesos.
clamar, proclamaré tu palabra, Señor, sobre mi vida. Dilo, decláralo. Y diré lo que tenga que decir, clamaré lo que tenga que clamar, proclamaré tu palabra, Señor, sobre mi vida. Y diré lo que tenga que decir, clamaré lo que tenga que clamar, proclamaré tu palabra, Señor, sobre mi vida. Sí, Señor. Sí, Dios amado. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu misericordia, por tu palabra, por el mensaje que nos has dado, Señor. Permite que podamos recibirlo y vivirlo, Señor. Que apliquemos la palabra como Esdras para vivirla y enseñarla, Señor. Gracias, Padre. Ahí donde estás, levanta tus manos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su presencia, Paniim, sobre ti y te dé paz. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos con la ayuda del Señor el día de mañana a las 10. Estamos nuevamente recibiendo el consejo del Señor, adorando, glorificando su nombre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les lleve con paz. Que el Señor les lleve con bendición.